La palabra del Señor nos dice que Él nunca va a dejar de obrar. No importan los tiempos que se vivan, nunca el Señor va a dejar de obrar. Nos dice la palabra que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Nos dice la palabra del Señor que mientras exista la humanidad, va a existir la siembra, la cosecha, va a existir la primavera, el verano, el otoño, el invierno, más allá de lo que dicen muchos futurólogos, pero en realidad lo que está garantizado en la palabra del Señor, a pesar de la decadencia del mundo, Dios no está en decadencia, su reino no está en decadencia. Amén. Algunos detalles que recuerdo ese día que se encontró, en el año 2006 fue, con Eliseo, era de película porque era una noche de lluvia, estaba lloviendo, ¿no? Y qué lindo cómo Dios puede usar tu vida y quizás no te das cuenta. Por eso esto es un mensaje para todos, para todos. Podemos ser útiles en la mano del Señor y sembrar, y a veces uno siembra y otro cosecha, a veces alguien sembró y uno cosecha, uno siembra, otro riega, otro cosecha. El tema es que allá arriba vamos a estar todos juntos y estamos trabajando para un mismo reino que es el reino de los cielos en toda la tierra. Nosotros desde nuestro lugar aquí, humildemente, y así muchos otros hermanos nuestros en toda la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Qué lindo que es esto, qué lindo. Qué lindo, yo imagino, trato de imaginar, porque en realidad la mente humana no lo puede discernir, el día que estemos en esa gran mesa allí en la cena de las bodas del Cordero, y después toda la eternidad que tenemos con el Señor, ¿no? ¿Cuántas cosas vamos a poder charlar? De algo estoy seguro, es que todo lo negativo, todo lo triste que hayamos vivido, el Señor dice va a borrar, esa memoria va a ser borrada. No va a haber ni siquiera un recuerdo para pensar y entristecernos o sentir melancolía, de nada, en absoluto. Por eso en Apocalipsis dice que enjugará el Señor las lágrimas de los ojos de ellos, ¿no? De nuestros ojos. Gracias al Señor. Dios ha guardado nuestras vidas, así como contaba nuestro hermano. Les voy a decir un detalle, después él va a contar en otra oportunidad, pero un detalle muy pequeño, el accidente que él tuvo, y recuerdo que nos contó y nosotros vimos las fotos, el DVD con las fotos de cómo quedó el camión después del accidente, del choque, y él tenía su bolsito con sus cosas personales y había un desodorante en aerosol y el desodorante estaba todo abollado, para que usted se dé una idea cómo quedó la cabina de ese camión. Pero cuando Dios quiere salvarte, cuando Dios tiene propósito con nuestras vidas, dice la palabra del Señor que el maligno no nos toca. Dios puede permitir la prueba, pero Dios va a cubrir, va a proteger, va a guardar, porque mi vida y tu vida, hermanos queridos, está en las manos de Dios. La fecha de partida Dios la tiene, no es el diablo, es Dios el que la tiene. Amén. Si es que Él no viene antes y somos transformados, ¿sí? Entonces Dios es el dueño de nuestras vidas y no hay mayor seguridad que esa, que Dios sea dueño de nuestras vidas. Y que nosotros lo reconozcamos porque Dios es el dueño de todas las vidas, pero nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor. Amén. No vamos a esperar a la manifestación internacional, vamos a decirlo así, del Mesías, sino que nosotros hoy ya doblamos nuestras rodillas y proclamamos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y somos bienaventurados por eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué es tan grave la sentencia para aquel que oculta la fe? ¿Por qué el Señor dice que si alguien me niega en la tierra, me niega con los hombres, yo le voy a negar con el Padre? Eso es pérdida de salvación. Si Jesús nos dice no los conozco, sonamos. ¿Por qué es tan drástico esa sentencia de Dios es tan drástica? Porque el Señor sabe que si nosotros callamos, le estamos quitando la oportunidad a mucha gente de que le conozcan también a Él. Es grave porque podemos hacer perder vidas si nosotros nos escondemos, si nos camuflamos. Tenemos que hablar del Señor. Y no hace falta para eso ser teólogos. Hay que tener una experiencia con Dios. ¿Y se acuerdan la palabra del otro día? La del ciego que fue sanado por Jesús,
el que era ciego de nacimiento, y cuando lo vinieron a atosigar los fariseos y los escribas, él les dio una prédica sencilla pero letal para el enemigo. Les tapó la boca. Les dijo: yo si ese es pecador o no, hablando de Jesús, no lo sé. Una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Eso derrumbó cualquier argumento. Tu experiencia con Dios va a derrumbar cualquier argumento de aquellos que quieran contradecir la fe. No hay nada como una experiencia con el Señor. Así que todos tenemos un mensaje. Y aparte somos instrumentos en las manos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a poner en nuestra boca una palabra para aquel que necesite. ¿Sí? Va a poner una palabra. Por eso tenemos que empaparnos en la palabra del Señor. Por eso el Espíritu Santo nos dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, para que cuando haya una necesidad, el Espíritu Santo busque en nuestros corazones y traiga a nuestra mente. No hay ni siquiera problemas con la memoria, ni siquiera eso puede limitar el obrar del Espíritu Santo. Yo siempre lo digo, usted no tenga miedo de decir: no, yo no tengo buena memoria, no recuerdo los pasajes de memoria. No, si usted tiene la palabra en su corazón, en el momento que usted la necesite o alguien la necesite, y Dios va a usar tu vida, te lo va a traer a la mente y te vas a acordar. No hay nadie mejor que el Espíritu Santo para refrescar la memoria. Eso te lo digo por experiencia y está garantido. Dios va a traer, si la palabra está en tu corazón, Dios va a traer a tu memoria en el momento de la necesidad, ya sea tuya o ajena. Qué gran diferencia con el antiguo pacto, donde solamente el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, y no cuando quería, sino el día de Yom Kippur, el día de la expiación, nada más. Y el pueblo tenía que quedarse. Ni siquiera podía entrar al santuario porque ahí entraban los sacerdotes, el pueblo se tenía que quedar afuera, en el atrio. Y de allí orar, sí, tener comunión con Dios, pero esa comunión íntima con Dios la tenía solamente el sumo sacerdote. En este tiempo, si bien Dios ha puesto pastores para guiar a la iglesia, pero usted no está imposibilitado de entrar al lugar santísimo, y no una vez, no 2 veces, sino las veces que usted quiera. Usted va a recibir una palabra aquí, pero usted tiene su Biblia, amén, y en su casa usted tiene que orar, tiene que leer la Biblia, y el Espíritu Santo le va a seguir hablando. Ya no depende de que si el sacerdote no le habla, usted no puede entender nada. ¿Se entiende la gran diferencia? Por eso Él nos hizo reyes y sacerdotes, porque usted tiene entrada al lugar santísimo, amén. Ya no hay límites para eso, no hay velo, no hay cortina. Se rompió con la crucifixión de Cristo, se rompió el velo. Y físicamente fue una señal para los judíos. Físicamente en el templo de Jerusalén, cuando Jesús estaba entregando su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó, se rompió, se abrió. Y después está escrito en la literatura judía, que no está en la Biblia, pero es histórico, muchas señales que empezaron a suceder después del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, por las noches se cerraban las puertas del templo en Jerusalén. Recuerde que el templo existió después de que Cristo ascendió a los cielos, casi 40 años más. En el año 70 después de Cristo recién fue destruido. Así que se seguían haciendo las ofrendas, se seguía cumpliendo con el rito, pero ya no era necesario, ya en Él se habían cumplido todos los ritos. Y dice que cerraban las puertas y cuando iban a la mañana se la encontraban abierta. Hay un escrito de un rabino muy famoso que él expresó y dijo: oh templo, ¿por qué nos asustas? Dios estaba mostrando con señales de que ya las puertas estaban abiertas, de que Cristo las había abierto. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a darle gloria al Señor por esto? Vivimos tiempos privilegiados, el tiempo de la gracia, y tiempos tan próximos al arrebatamiento de la iglesia. Y luego de eso se viene el cumplimiento de todo lo que está determinado, la semana del anticristo, los 7 años del anticristo, luego el regreso presencial de Cristo para establecer el reino milenial, el reino mesiánico en la tierra. Maravilloso. Los tiempos que vivimos son tan oscuros y tenemos que estar tan contentos. Parece una contradicción, porque
Cuanto más oscura está la noche, está más cerca el amanecer, y el amanecer sabe quién es Jesucristo, es el Mesías. Lo sabemos los cristianos y lo saben los judíos también, solo que no han podido identificar al Mesías en Jesús, pero saben que el sol, el amanecer, la aurora, el verano, es representación del Mesías. Hay un video muy lindo, yo se lo voy a recomendar, y si podemos vamos a poner el audio en la radio. Un video muy lindo. Yo sé que aquí hay algunos seguidores de Sergio Baccari en YouTube. Él le falta, está así, para ser cristiano, le falta un empujoncito. Siempre oramos que el Espíritu Santo trabaje en él. Él siempre está en diferentes lugares de Israel con la Biblia en la mano y relatando sucesos bíblicos del Antiguo Testamento y mostrando el lugar donde sucedieron. Vaya privilegio que tiene. De estar. Acá estuvo Elías, este es el monte Carmelo, allá era el monte de la maldición, el monte Baal, o sea, él está en los lugares, ¿no? Y hay un pastor que nosotros ponemos las prédicas en la radio, el pastor Manuel Sierra, él es de Islas Canarias, de España, y viaja hace muchos años a Israel, lleva grupos, y encontré un video que está Baccari con Manuel Sierra, con el pastor Manuel Sierra, maravilloso, hermoso, un video de 15 minutos. Realmente nos bendijo mucho ver cómo le habló a un judío, porque hay que saber hablarle a un judío del Mesías, y realmente Dios le dio sabiduría a este hombre, y encima habla hebreo, así que lo sorprendió a Baccari. ¿Cómo sabes hebreo? Y la relación que tenemos los cristianos con el judaísmo, dice, pero hermano, dice, nosotros salimos del judaísmo porque nuestro Mesías nació acá, nació en Israel. Solo que ustedes todavía están esperando la primera venida y nosotros ya lo sabemos que vino y estamos esperando la segunda. Y les decía, pero tranquilo que al final todo Israel será salvo, porque al final ustedes todos van a reconocer que Jesús es el Mesías. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno ve esas cosas y el mover de Dios y cómo en todos lados el Señor está obrando. Bueno, en Israel ya hay muchos judíos mesiánicos, hay congregaciones, ya no solamente en Tel Aviv, sino que ya en Jerusalén hay congregaciones cristianas. Hace poco, sí. Hace poco nosotros tuvimos, que yo lo conté, tuvimos la oportunidad de hablarle a un judío en Buenos Aires, quien nos escuchó muy atentamente. No fue reticente ni rechazó, sino que nos preguntaba por la iglesia y nos preguntó muchas cosas. Y un hombre de negocios, esa gente que no habla más de lo que tiene que hablar, no les gusta perder el tiempo, así que esa gente te dé el tiempo para estas charlas es realmente una bendición y una oportunidad que Dios nos da, ¿no? Es realmente una oportunidad y no hay que desaprovechar. Y uno siente, vamos a ser sinceros, cuando uno ve a alguien con una kipa, por más que sean de los que todavía no conocen al Mesías, uno siente cierta admiración porque son el pueblo de Dios. Algo de lo que le decía el pastor Manuel a Sergio Baccari, le decía, yo no sé si el pueblo quiere estar con él, pero él, Hashem, quiere estar con su pueblo. Dios quiere estar con su pueblo. Qué hermoso. Podemos ir buscando en Lucas, capítulo 1. Estamos hablando en estos días del nacimiento de Jesús. Tenemos la libertad en Cristo, hermanos. Ya sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. En realidad el 25 del mes de Kislev, del calendario judío, se celebra Hanukkah, se celebró en estos días. Una fiesta hermosa de la cual hemos estudiado y hemos hablado. Y fue, este dato lo remarco, yo sé que ustedes lo saben, pero fue en Hanukkah donde Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y fue en la fiesta de Sukkot, cuando Jesús nació, que eso es entre septiembre y octubre en nuestro calendario. Yo recuerdo desde pequeño que escuchaba en las iglesias y escuchaba, bueno, no se sabe la fecha exacta, pero había algo importante que se predicaba. Lo importante es que Jesús esté en nuestros corazones,
Porque que Jesús haya nacido en la tierra, si no le abrimos el corazón, para nosotros no tiene ningún valor. La gracia se aplica sobre aquellos que la reciben, mas a todos los que creyeron en su nombre, que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es para usted y para mí. Amén. Pero estudiando y escudriñando la palabra y la historia y la arqueología y muchas cosas, empezamos a descubrir y algunos datos que están en literatura judía, como la Mishnah, por ejemplo, que explica cómo se celebraban las fiestas judías. La Mishnah no es un libro canónico, pero es un libro que aporta datos a lo que la Biblia dice. No contradice en absoluto, sino que aporta datos muy importantes. Y, por ejemplo, cuenta cómo se celebra el Sukkot hasta el día de hoy en Israel. Y según los datos de la Mishnah, complementados con los datos bíblicos, sabemos que por la fecha, y vamos a hablar un poquito de este hombre que era un sacerdote, no todo estaba podrido en Israel porque eran tiempos de decadencia y corrupción en el templo, pero Dios siempre tiene un remanente. Y había hombres de la casta sacerdotal que eran temerosos de Dios. Y ahora estoy hablando de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Amén. Era de la orden de Abías. Ahí tenemos un dato. Esto es bíblico, está en Lucas. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, allí el libro de las Crónicas, encontramos qué turno tenía la orden de Abías. Ese fue un orden que hizo el rey David. ¿Qué turno tenía para entrar a ministrar al templo? Con eso estamos teniendo la fecha que Zacarías le tocó entrar a ministrar en el templo. Miren qué bueno que está esto, atando cabos. Al tener la fecha que Zacarías entra, ahí ve la visión del ángel que le responde. Miren qué importante que es estudiar la Biblia desde la óptica hebrea, desde la óptica judía, porque hay datos de color que nos van a ampliar más la visión. Dicen los judíos que una de las oraciones que hacía, y era la oración final del sacerdote cuando le tocaba entrar a ministrar, es lo que le tocó a Zacarías, le decía por la promesa que Dios había hecho de que les iba a enviar a Elías. ¿Recuerda eso? ¿Qué iba a enviar del Señor? ¿Elías reencarnado? No. Un siervo de Dios, un profeta que tuviera la unción de Elías. ¿Y quién era? Era Juancito. Juan el Bautista. Y dicen los judíos que él estaba haciendo esa oración, terminaba la oración diciendo, envíanos a Elías. Y se le aparece el ángel diciéndole, tu petición ha sido oída. Ni por las tapas, el sacerdote Zacarías se imaginó que esa respuesta, que era una promesa profética antigua, se iba a cumplir en su casa. Vaya captando esto. Él ni se imaginó, porque ya eran viejos y porque su esposa era estéril, no habían podido tener hijos. Él no se imaginaba que un día esa promesa se iba a cumplir y que ese era el día y que él iba a ser el papá. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas usted no se imagina y Dios va a hacer? ¿Cuántas cosas no nos imaginamos y Dios las va a hacer? Nos va a dejar con la pera así, sorprendidos, va a dejarnos con la boca abierta. No, esto no es para mí, yo no voy a poder. ¿Qué sabe usted lo que Dios tiene planeado para usted? Decía nuestro hermano, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ha escogido, y aunque usted haya llegado de grande, no importa, desde el vientre de su madre ya lo tenía Dios marcado. Ya Dios lo había marcado. Amén. Gloria al Señor. No se imaginaba, Zacarías termina esta oración, envíanos a Elías, y el ángel se le aparece a la derecha del altar de oro, el altar del incienso. Y le dice, tu petición ha sido oída. Y ahí viene la promesa. Y él no lo cree, le parece demasiado maravilloso. Y el ángel le dice, ya saben quién fue, ¿no? El que traía el chisme siempre, Gabriel.
Gloria a Dios por Gabriel, los mensajes que Dios nos mandó a traer, ¿no? Qué maravilloso. Y le dice, porque no me creíste, te vas a quedar mudo ahora. Y dice que el pueblo afuera estaba preocupado, porque era grave cuando el sacerdote no salía, y se tardó, y cuando sale, él sale a las señas, no puede hablar, y la gente se da cuenta que hubo una visión ahí adentro. Qué lindo que es conocer el funcionamiento de Dios, ¿no? Aunque Él siempre nos sorprende, pero saber cómo Dios hace las cosas. Dijo, este salió asustado, no puede hablar, hubo una visión ahí adentro. Una manifestación de Dios hubo, no sabían qué. ¿Y por qué tenemos la fecha del nacimiento de Jesús? Porque sabemos que inmediatamente su esposa Elizabeth queda embarazada. Sumamos 6 meses, ya le dije, tenemos la fecha en que le tocó entrar, porque está en Crónicas, y nos termina de complementar la información la Mishnah judía. Le sumamos 6 meses y viene Gabriel de nuevo. ¿Y a quién le trae el mensaje? A María. Una jovencita temerosa de Dios. Y María no entiende, porque si hubiera sido en este tiempo, ninguno de nosotros entenderíamos, pero cree. Hay una pequeña diferencia con Zacarías, y no lo estoy acusando a Zacarías, dice que era un hombre temeroso de Dios junto con su esposa, eran gente de Dios realmente, por eso Dios los eligió para plantar en ese matrimonio, en esa casa, a Juancito, el que tenía el espíritu de Elías, el que había sido profetizado. Pero ahora viene a María el ángel y le dice, ¿cómo será esto? Pero dice algo tan importante, María, que lo tenemos que aprender nosotros. He aquí tu sierva, sea hecha tu voluntad. Lo que Dios espera de nosotros no es tanto el entendimiento, sino el cumplimiento. Lo que Él espera de nosotros es la obediencia. Lo que usted no entienda, si Dios lo habló, déjeselo a Él. Él va a hacer las cosas bien. No es que hay que monitorear porque Dios se puede equivocar. Jamás, jamás Dios se equivoca, jamás. No tiene ningún detalle, ningún cabo suelto. Él hace todo perfecto. María le cree. Entonces, entendemos que a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, queda embarazada María. ¿Sí? Contamos 9 meses y terminamos en la fiesta de las enramadas. Porque Jesús no fue prematuro. Nació en el tiempo del alumbramiento. Cuando dice en el tiempo del alumbramiento, habla la Biblia, 9 meses. Tenemos la fiesta de Sucot. Sabemos que Jesucristo nació en la fiesta de Sucot. Algunos agregan más detalles, yo no me animo a tanto, ¿no? Pero no importa, acá no hay ninguna herejía ni ninguna doctrina salvífica. Algunos dicen nació el primer día de Sucot y el 8º día, que es cuando se cierra la fiesta, es cuando él fue circuncidado. Puede ser, no lo sé, pero sabemos que nació en Sucot. Sabemos que Jesús, hay un término en el griego, en la palabra, que se tabernaculizó. Tomó un tabernáculo, Pablo habla del cuerpo humano como este tabernáculo terrenal, ¿sí? En la fiesta de los tabernáculos. Y que había pasado algo tan importante en esas fechas, pero muchos años atrás, en la época de Salomón, que esto lo estudiamos hace poco en la radio con la pastora Susi, que fue la dedicación del templo, que fue ¿cuándo? En Sucot. Todo en la palabra, todo es correlativo, todo es señal de algo. Y todavía tenemos señales de cosas que han de venir. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de las cosas del Antiguo Testamento, no lo da todo por cumplido. Dice que era sombra de lo que ha de venir, habla en futuro. Él podría haber dicho, era sombra de lo que ya vino, que era Cristo. No, todavía faltan cosas por cumplirse, pero muchas ya están cumplidas. Y fueron cumplidas a cabalidad. Una expresión que decía el pastor Manuel que me gustó, porque dijo, conocemos que la palabra de Dios está suficientemente acreditada, por lo cual no podemos dudar de su fiabilidad. Y dije, lo hemos dicho muchas veces de otra forma aquí, pero digo, qué bien expresado. Sabemos que está suficientemente acreditada la palabra como para no dudar, sabemos que es fiable. Amén.
Qué hermoso. Zacarías espera los 9 meses. Obviamente, cuando ve que su esposa queda embarazada, ahí creyó, pero no habló. Ahora creo, ¿no? No, eran 9 meses hasta que no nazca tu hijo, no vas a hablar, le había dicho el ángel. Otra cosa, se rompió un molde porque había que ponerle el nombre de alguien de la familia o generalmente se usaba el nombre del padre. Entonces, cuando nace Juancito, que nadie sabía que era Juan, ¿cuándo le ponían el nombre? El 8º día, el día que se circuncidaba el bebé, en la Brit Milá, en la circuncisión. Y todos vienen, los familiares, los vecinos, los amigos, y dicen, ¿se va a llamar Zacarías? No, le dice la madre, se va a llamar Juan. ¿Cómo que Juan? Si ninguno en tu familia, ninguno en la familia de tu esposo se llama Juan. ¿Se acuerda que el otro día hablábamos de los moldes y esas cosas? Bueno, pregúntenle al padre. Y le van a preguntar al padre, y el padre pide una tablilla que se cree que eran tablillas de madera con cera, donde uno escribía, y en la cera marcaba las letras, y él muestra su nombre Juan. Bueno, no sé, alguno habrá pensado que bicho le habrá picado, pero Dios había dicho que se iba a llamar Juan. Le van a poner Juan. Y ellos acataron, ¿no? Obviamente todos sus familiares, sus amigos, dice la Biblia, que se alegraron con ellos, estaban contentos por esta noticia. Y cuando él todavía estaba mudo y escribe el nombre en la tablilla y le viene el habla. Y junto con el habla viene una palabra profética. ¿Saben que esto me hace pensar a mí? Señor, si no voy a hablar lo que tú quieres, déjame mudo. Y que cuando mi lengua se mueva sea para hablar lo que tú quieres. No quiero decir nada que tú no digas, Señor. Solo lo que tú digas. Tenemos que ser los portavoces del cielo. Amén. Que el Señor nos ayude. Vino el Espíritu Santo sobre él. Mire, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia de forma general, pero el Espíritu Santo estaba actuando. Ya desde el Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo. No es que no estaba, pero venía, actuaba y se retiraba. Y hubo un caso muy especial con Juan. Yo le voy a contar porque está en la Biblia, no es un invento mío. Algo que le anunció el ángel a Zacarías es que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y fue un hombre lleno del Espíritu Santo y no hizo ninguna señal. ¿Qué le parece a usted? Eso también rompe moldes. Porque la palabra del Señor dice que Juan no hizo ninguna señal. Juan fue usado por Dios para proclamar lo que se venía, el Evangelio. Juan fue usado por Dios, por eso tenía el espíritu de Elías, de traer al pueblo que estaba perdido, que estaba decadente, a los pies del Señor. Juan los convocó a todos, Elías lo convocó a todos en el Monte Carmelo y le dijo, ya decídanse, dejen de estar claudicando entre dos pensamientos, entre dos caminos. Si Jehová es Dios, ya sírvanle de una vez. Y si ustedes creen que los Baales son los dioses, vayan detrás de los Baales y no estén allí con un pie en cada camino. Decídanse, ahora. Y vino una señal del cielo, vino fuego del cielo, que fue lo que marcó que Jehová era el verdadero Dios y el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, no sabía quién era Dios. ¡Qué vergüenza! Recién cuando vino el fuego, dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lo tenían que saber desde antes. No era el primer milagro que Dios hacía en Israel. Esa misma unción, ese mismo espíritu Dios puso en la vida de Juan el Bautista. Porque él empezó a predicar en el desierto y dice que la gente iba al desierto a escuchar y les daba con un caño, él no andaba con eufemismo, generación de víboras y que esto que el otro, arrepiéntanse. Y dice que la gente se quebrantaba, Dios lo usó en salvación, se arrepentía y él los bautizaba, pero no el bautismo que quedó para la iglesia, sino que era un bautismo de arrepentimiento, dice la Biblia. Se cree incluso por muchos detalles que Juan pertenecía al grupo de los esenios. Y algunos directamente lo dan por hecho.
que era de los esenios porque estaba apartado en el desierto, porque estaba cansado de la corrupción de la casta sacerdotal en el templo. Y de los esenios había muchos que eran escribas, pero que eran sinceros con Dios, y se apartaron. Y se fueron a hacer una comunidad a orilla del Mar Muerto, allí en Qumran. Se cree que Juan pertenecía a esa comunidad, pero Juan fue usado, tuvo una visión mucho más amplia que la que tuvieron los esenios. Él tuvo revelación del Mesías. ¿Saben cuándo tuvo la revelación del Mesías? ¿Cuándo? Y antes, exacto. También, pero ahí también. Fue una confirmación, él lo vio y lo reconoció. Pero en el vientre de la madre, porque cuando María la va a visitar, ya embarazada María la va a visitar a su prima Elizabeth, dice que en el vientre de Elizabeth da un brinco Juancito. Lo reconoce de vientre a vientre, reconoce al Mesías. Dio un brinco de alegría. Y también el Espíritu de Dios la toma a Elizabeth y ella trae unas palabras proféticas. Y después está el cántico de María, todo guiado por el Espíritu Santo, por eso quedó plasmado en la palabra. Palabras gloriosas, proféticas, maravillosas, de bendición, hasta el día de hoy. Algunos fueron hechos himnos muy famosos, el Magnificat y tantos otros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ese Jesucristo es el mismo. Ese Espíritu Santo es el mismo hoy. La unción de Dios está para nosotros en este tiempo, así como estuvo para Juan. Y para los que puedan malinterpretar y decir, bueno, pero algunos creen que fue la reencarnación de Elías, hay una respuesta bíblica cuando le van a preguntar, ¿tú eres fulano? No, no lo soy. ¿Tú eres sultano? No lo soy. ¿Tú eres Elías? Le preguntan a Juan. Dijo, no lo soy. Claro, él no era Elías. Él era Juan. Pero había una unción, esa unción que operó en Elías estaba operando en la vida de Juan. Gloria al Señor. Zacarías, cuando por fin puede hablar, estamos en el capítulo 1 de Lucas, ¿sí? Amén. Mire qué maravillosas palabras. El versículo 67. Y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Voy a pedir por favor que cuiden a los chiquitos para que todos podamos escuchar. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Que ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjense que acababa de nacer Juan, pero la mayor parte de esta palabra profética, Zacarías habló de Jesucristo. Fíjese esto. No había nacido todavía, tenían 6 meses de diferencia. No había nacido y el Espíritu Santo lo toma a Zacarías y habla de su hijito al final, pero la mayor cantidad o el porcentaje más alto de esta profecía habla del Mesías, habla de Jesús. Era un tiempo glorioso. Y dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos. Dele gloria a Dios. Yo le pido, dele un aplauso al Señor. Dele gloria al Señor. Libres de nuestros enemigos, servimos a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el enemigo más grande que tenemos? ¿El vecino que me hace la vida imposible? No, no es ese. El jefe que no lo aguanto, tampoco es ese. El empleado que no cumple, tampoco es ese. Primero, el enemigo de nuestras almas es Satanás, el adversario, el acusador. ¿Sí? Pero el pecado es el mayor enemigo.
y a veces está dentro nuestro el mayor enemigo. Por la sangre de Cristo somos limpiados. Por su gracia, la gracia es el poder para ser libres y vencer al pecado, no para taparlo y meterlo bajo la alfombra como hacía la ley hasta que viniera Cristo. Jesús es jabón de lavadores, dice la palabra allí en Malaquías. Jesucristo es el jabón de lavadores. Él es fuego consumidor. Él vino a purificarnos y cuando somos libres del pecado, somos libres para servirle al Señor. ¿Para qué le dijo Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que sirvamos a Dios en su monte? Para servir a Dios. Dios no nos sacó del pecado para que estemos allí. Bueno, ya está, soy libre, a mí no me pidan nada, yo no me comprometo con nada. Pues hay un peligro allí cuando la casa está limpia, está barrida, pero está vacía. El que se fue vuelve y dice, está vacía, la puerta abierta, no entra de nuevo ese, va y busca 7 espíritus peores y vuelve y dice que el postrer estado de esa casa es peor que el primero. Por eso Jesús en una de las sanidades que hizo le dijo, vete y no peques más, no sea que te suceda alguna cosa peor. Había una advertencia de Dios. Pero Jesucristo es el que rompió con el poder del pecado. Es el que rompió, la respuesta está en la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo. Y cuando vamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ¿a quién nos señala? A Cristo. Dice la palabra que Él glorifica a Jesucristo. Amén. Cuando vamos a Apocalipsis, ¿cuál es el eje de la profecía? ¿Cuál es el centro? El ángel ante el cual se había postrado Juan el apóstol, no el bautista, Juan el apóstol, y lo estaba por adorar porque era una manifestación gloriosa, celestial, pero era un ángel. Le dijo, no lo hagas, ni se te ocurra. Yo soy consiervo tuyo. Y de los profetas estamos a un mismo nivel. Dice que ellos fueron hechos poco mayor que nosotros, pero son servidores. No, adora a Jesús porque Él es el espíritu de la profecía, Él es el eje, Él es el centro. Amén. Gloria al Señor. Por eso Él vino para liberarnos del peor imperio que existe, que es el del pecado y el de la muerte. Muchos judíos creyeron que Él venía con ese poder a quebrantar el imperio romano. Jesús dijo, no, mi reino no es de esta tierra. No era todavía el reinado milenial. Cuando Él venga a reinar los 1000 años, entonces sí, su reino va a ser de esta tierra. Ahora, ¿en qué estado está el reino de Dios? Se ha acercado. ¿Y en quiénes está el reino de Dios? En nosotros. Como decía el pastor en la prédica el domingo, el reino de Dios está en nosotros, está en su iglesia. Y nosotros invitamos a todo el que se quiera sumar. Pero el mundo está bajo el maligno, por eso está como está. Pero un día Cristo va a venir a reinar, literal y físicamente. Y será el reino de paz. Nunca el mundo estuvo tan bien como en esa época que Cristo reine. Amén. Y algunos se preguntan, entre paréntesis, ¿no? Abro un paréntesis aquí para aclarar algo. ¿Será que son 1000 años literales? ¿No será que es un significado o algo simbólico? Porque dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, ¿no será que el Señor viene a reinar un día? Pues tanto revuelo por un día no lo creo. Pero hay otro detalle, hay otro detalle. Cuando empezamos a ver en el Antiguo Pacto las cosas que van a pasar en el reino mesiánico, dice, y la edad de los hombres será como la edad de los árboles. Eso no es un día, eso es literal, 1000 años. ¿Eso ibas a decir? Sí. Claro. Sí. Sí. Y en el séptimo día, ¿qué pasa? Tomamos en cuenta que el Señor trabajó 6 días y el séptimo descansó, o sea, estamos ya casi en el descanso. Exacto. En el séptimo día, está muy... Exacto. Por eso es que no sabemos el día y la hora, pero sí la proximidad, porque si
A ver, si el Señor hubiera querido ocultarnos la proximidad, no hubiera profecías. Y ustedes sean fieles, aguanten, esperen, y cuando tenga que suceder, sucederá. Pero hubo profecías que nos iban a marcar cómo iban a ser los días próximos a que la iglesia fuera arrebatada y que luego viniera el reino milenial. Entonces, el día y la hora no sabemos, no podemos sacar cuenta y decir va a venir el 29 de tal, no. Pero sí la proximidad, y estamos ya en el séptimo milenio. Entre el año 2000 y el año 3000 nuestro Señor va a venir. No sabemos que Exacto. mañana puede venir. Exacto. En el 2740. Exacto. Igual hay Sí. no es tanto lo que falta, pero está bien lo que vos decís. Habla de las Sí. señales, y las señales Sí. se cumpliendo cuando Y la generación que vio Israel nacer, en el 48. Exacto, por eso cuando digamos ya se restaure la nación de Israel en la tierra que nuestro Señor le dio, Sí. ya está en el 48, el 14 de mayo del Eso está cumplido. Sí. Ya para que, disculpa, Sí. ya para que venga el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, ya están todas las profecías. Exactamente. Eso es un detalle importante. Gracias, Susi. Un detalle importante. Que para que suceda el arrebatamiento ya no queda ninguna profecía por cumplirse. Ninguna. Ninguna. Y cuando la iglesia sea arrebatada, ahí sí se van a conocer, acá en la tierra, ¿no? Nosotros vamos a estar en eternidad, en las bodas del Cordero, pero acá sí se va a conocer el día y la hora, o por lo menos el día, en que Jesús descienda a establecer su reino, lo que está en Zacarías 14, que es la venida presencial, donde Él pisa con sus pies el monte de los olivos, ya no en las nubes en el aire como Pablo se lo dice a los tesalonicenses, ¿sí? Sino la venida presencial, lo que se le llama la Epifanía. Va a ser 7 años después. 7 años después, listo. Y ya vamos a saber, o sea, van a saber los que estén acá, espero yo no saberlo y usted tampoco, vamos a estar pero lo que se queden y hayan estudiado, hayan escuchado el mensaje, van a saber que son 7 años y que en 7 años Él desciende y que después va a haber 1000 años y que en 1000 años viene el fin del mundo. Porque el fin del mundo sucede después del milenio. Apocalipsis, capítulo 20. Son los de la tribulación. Tribulación y gran tribulación, lo que está en Daniel capítulo 9, la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, las que hemos estudiado, le sacamos el jugo acá. Y en algún momento vamos a volver a darlo, porque esto hay que volver cada vez sobre lo mismo, ¿no? Es fascinante, este estudio es fascinante, porque cuando estudiamos la escatología bíblica, los sucesos finales, en vez de asustarnos, el Espíritu Santo nos dice: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está más cerca que el día que creyeron. ¡Qué hermoso! Para este tiempo. Mucha El revelación. mejor tiempo de todo, el más complejo, Sí. pero el mejor tiempo. Hay gente que se pasó estudiando de 20 años y años, pasaron Sí. 1000 años. Por eso decía, Nosotros sabemos cuándo va a ser. muchas veces dije, hoy nosotros tenemos más revelación que Daniel. Pero ¿qué está diciendo el pastor? Daniel, tremendo profeta. Sí, pero hubo cosas que a él se las veló. Cuando dice en el mismo libro de Daniel, y la ciencia aumentará, no habla solo de la ciencia secular, abra los ojos. Habla del ciencia es conocimiento. Habla del conocimiento de la palabra de Dios. Una de las promesas es que la tierra iba a ser llena del conocimiento de Dios. Y estos son los tiempos. Estos son los tiempos. Por ejemplo, la creación también había una duda. Ahí vamos. Había una duda de algunos que decían, ¿será 7 días, o mejor dicho, 6 días, porque el séptimo fue descanso, 6 días literales o serán 6000 años, basados en el mismo principio, ¿no? Bueno, también hay un detalle importante que nos dice en la palabra que fueron 6 días literales. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando Dios crea algo y dice, luego fue la mañana y la tarde del día primero. Fue la mañana y la tarde del día segundo, y así sucesivamente. Ahí nos está marcando días literales. Es muy clara la palabra, muy, muy clara. Sí. Algunos pastores predican del periodo preadámico, Sí. bueno, restan a los años, y los 400 años de silencio, que también algunos los restan o los suman.
que les cuente eso que estamos hablando. En realidad esos 400 años, que no fueron exactos, pero se toma como una referencia, los 400 años del silencio, hay que sumarlos porque es parte de la historia. Es parte de la historia y pasaron cosas muy importantes que las estudiamos también. Ese es otro estudio que dimos, los 400 años del silencio. Hermoso, hermoso. Nos ayuda a entender la entrada al Nuevo Testamento, porque el mundo estaba así, ¿no? Y las cosas que pasaron, que se le llama el silencio de Dios porque no se escribió ningún libro canónico en ese tiempo, pero en realidad no hubo silencio de Dios. Dios habló, Dios se manifestó. Y a uno de los personajes importantes de la historia, mire usted si no habló el Señor, que se le manifestó fue Alejandro Magno. Fue Alejandro Magno. Pero eso está enganchado con profecías de Daniel también. Que el Señor Jesús, después de haberse enfrentado con el principado espiritual de Persia, le trae una respuesta a Daniel y le dice, ahora me voy a pelear con el príncipe de Grecia. Fíjese usted que el imperio helenístico no está en la Biblia porque fue en ese periodo, pero ya Daniel, a mí la verdad que me llena de gozo esto, ver cómo Dios revela. Ya a Daniel el mismo Jesús le está diciendo, ¿sabe lo próximo que se viene? Grecia. Y Daniel lo describe a Alejandro Magno. Daniel describe el imperio que va a quedar cuando él muera. Daniel dice que Alejandro Magno no iba a tener hijos. Daniel dice que el imperio griego se iba a dividir en 4. Es fabuloso. El que dice que la Biblia no es palabra de Dios, no ha estudiado historia, no sabe nada de arqueología, no me vengan con patrañas o con conocimientos sesgados. No. ¿Cómo? Sí. Descendió del caballo y vio algo especial en el sacerdote. Sí. Que le hizo una reverencia. Los generales. Se murieron de bronca los generales, porque decía, ¿cómo Alejandro Magno, que vino arrasando con el imperio reinante, con tantas naciones, ahora viene un anciano que es un sacerdote, no tiene ningún arma, no está blandiendo ningún arma, y se le pone de rodillas? Se volvió loco. Y Alejandro le dice, no me estoy inclinando ante este anciano, sino ante el Dios que él sirve, que él representa. Gloria al Señor. Cuando la palabra nos dice, todo esto es bíblico, correrán a ti por causa de mí, la gloria de Dios se tiene que manifestar en nosotros. No es por mí, no es por vos, es por Dios que está en nuestras vidas. Amén. Y podríamos seguir, es hermoso este tema. Vamos a seguir leyendo aquí. Y dice, quedamos en el 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, sin temor. Pero ¿qué más? Aquí vienen los requisitos, dice, en santidad. Amén. Y en justicia delante de Él todos nuestros días, no una temporada, no cuando tengo ganas. Y cuando decaigo, no, ya no quiero servir a Dios, no me siento bien para... No, todos nuestros días. Porque si nosotros nos disponemos a servirle todos nuestros días, Él nos va a sostener todos nuestros días. Amén. Él se ha comprometido. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso. Y dice, y tú, ahora habla de su hijito. Recién acaba de hablar de Juancito. Y tú, niño, profeta del Altísimo, la NBI dice, y tú, hijito mío, me gusta esa expresión. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Qué lindo. Para perdón de sus pecados. Por la entrañable, miren, yo digo amén a esto. Somos expertos en esto, en la misericordia de Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dice la NBI, el sol naciente. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Lo que hablaba hace un rato. En la palabra y en toda la literatura rabínica, el amanecer, ¿sí? La aurora, el sol, el verano, está hablando del Mesías. El Mesías. Y hay profecías que habla cuando ven la higuera que reverdece, el verano está cerca. Todo eso es luz. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo.
El que me tiene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿se acuerdan? Lo leímos, la luz de la vida. No puede haber tinieblas. Puede haber luchas, pruebas, angustias, pero hay luz. Hay luz, la luz de la vida de Jesucristo. Él está en nosotros. Y dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¡Qué esperanza! ¡Qué hermosa esperanza! ¿Cuánta gente está en sombra de muerte hoy? ¿Cuánta gente está en tinieblas? ¿Cuánta gente respira, se mueve, trabaja, pero están muertas en vida? Nosotros somos la lámpara, somos la menorá, con Cristo en el centro y alimentados por el Espíritu Santo que alumbramos al mundo. Así mostró a la iglesia el Señor en el primer capítulo de Apocalipsis. Jesucristo parado en medio de la lámpara, y hay una aclaración de que la menorá, la lámpara, el candelabro, es la iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué responsabilidad? Es un privilegio enorme, pero una gran responsabilidad. Por eso el Señor enseñó y dijo, miren que la luz no se prende para ponerla abajo de la cama, abajo de un cajoncito, cuando dijo abajo de un almud, que era el cajoncito ese, que era como una tolvita donde se medía, se enrasaba y se medía las medidas volumétricas de los cereales, ¿sí? Eso era el almud, era un cajoncito de madera. Y dice, no se prende una luz para ponerla debajo del almud. No, se pone en un lugar alto para que todos puedan ver. Amén. Dios te ha puesto en un lugar alto. No te dejes predicar por el diablo. Hay iglesias donde se enseña que Dios los ayude, ¿no? Pero que se enseña mal y como que se infunde al orgullo humano, que si no tenés un título, que no sos nada, que vos qué vas a hacer a tu iglesia, vas a calentar un asiento. Usted no viene a calentar un asiento. Usted viene a adorar al Señor. Adorar al Señor es calentar un asiento. Venir a reunirse en torno a la lámpara de la palabra es calentar un asiento. Por favor, ¿no han leído la Biblia? ¿Es un título lo que a ti te da una jerarquía? No, es lo que tú haces, lo que tú eres, la experiencia que tuviste con el Señor. Yo siempre enseño, no me vengan a quitar el valor que mis hermanos tienen. Me preguntaron una vez, yo lo conté hace poquito, acá tienen ujieres y tienen diáconos y tienen esto. Le digo, tenemos todo y ninguno tiene un cartel, pero todos saben lo que son en el Señor. Todos saben lo que son en el Señor. Desde el momento que le diste lugar a Cristo en tu vida, Dios te puso en un lugar alto. Y vamos a complementarlo con la palabra. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí estamos. Ahí Él nos puso. Ahí nos puso. Hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos dé para hacer. Si hay que, no se nos cae nada si tenemos que ensuciarnos con mezcla o agarrar una pala. Lo hemos hecho toda la vida. Yo me formé sirviendo a Dios más con una pala, ¿sí? Y con herramientas. Y hasta el día de hoy, si lo tengo que hacer, lo hago. No importa. Me da el mismo gozo que estar acá predicando. Me da el mismo gozo el mango de una pala que el mango de mi guitarra. Me da el mismo gozo porque estoy sirviendo al mismo Dios. Y después de todo, el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro de la palabra y los hermanitos que sirvieron en diferentes áreas sin la cual la iglesia no podría funcionar, cuando todos hayamos hecho las cosas bien y estemos en la presencia del Señor, ¿qué nos va a decir el Señor? A mí me va a decir, buen siervo fiel. A usted le va a decir, buen siervo fiel. Buena sierva fiel. Nos va a decir lo mismo, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Qué triste cuando se infunde y se infla el orgullo humano en vez de la búsqueda de Dios y decir, vos no estás para esto, vos ya estás para otra cosa. Deja que tenga un encuentro con Dios y que Dios lo vaya promoviendo. La fruta no hay que cortarla verde y tampoco dejarla que se pudra. Hay un tiempo de madurez. Hay un tiempo. Qué lindo que es ver, hermanos, tenemos que tener visión espiritual, ver las cosas como Dios las ve. Como Dios las ve. Cuando vivimos el Evangelio como está revelado, sin intervención humana, sin adulterar la palabra, tenemos un grupo de gente gozosa,
no gente que se siente frustrada, que porque no estoy haciendo lo otro, porque no estoy haciendo esto, porque no tengo este título. No hay gente frustrada y gente bienaventurada sirviendo con gozo al Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros, corazones dispuestos. Siempre explicamos nosotros qué es lo que nos da la marca de ser pastores. No es el carné de una institución, es el llamado de Dios, porque el carné es fácil de obtener. Bueno, en nuestra institución no tanto, pero hay muchos que hasta por internet te ungen de profeta y de apóstol pagando una buena suma de dinero, como Simeón. Eso sigue existiendo. Simeón el mago cree que la unción se compra con dinero. No, pero la marca de Dios es el llamado. Dios te ha llamado y eso es lo que te da una marca. Dios te ha llamado. Libre de tus enemigos, sirves al Señor. La gracia del Señor ha caído sobre ti. Dios nos ha visitado. Él nos dice acá, fíjese, lleno del Espíritu Santo, Zacarías habla lo que el Espíritu Santo habla, no habla cosas humanas de sus ocurrencias. Y él nos dice que Dios ha visitado a los sacerdotes. No dice Dios vino a visitar a los escribas, porque conocen así la ley de memoria. No dice vino a visitar a los fariseos. Él dice vino a visitar a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo, Dios nos visita a todos, a todos. Tenemos que estar dispuestos, pero Él ha venido a visitarnos y estamos viviendo este tiempo glorioso de la gracia, donde los símbolos, los animalitos, los sacrificios, el Shabbat ha sido cumplido en Jesús. Por favor, hay que romper esos esquemas mentales de que si no guardas el sábado no estás cumpliendo con la ley. No, tienes que guardar lo que Jesús enseñó, porque Él es el Shabbat. El Shabbat ya no es un día. En Hebreos capítulo 4 dice puede ser hoy. No es un día, se trata de una persona. Eso es lo que no entienden. Y los amo, a los adventistas los amo. Hay muchos que son sinceros con Dios, pero tienen que romper esos esquemas. Porque la palabra dice que cuando leen a Moisés, dice el apóstol Pablo, todavía no les cayó el velo. Todavía siguen creyendo que el día de reposo es un día. Shabbat es Cristo, Él es nuestro reposo. Pero a medias porque no están circuncidados, entonces no están habilitados. Pregúntele a cualquier rabino si quieren guardar Shabbat o guardar la ley, tienen que estar circuncidados y no lo están. Tropiezan en la ley cuando Cristo vino a deshacer todas esas cosas. La ley sigue vigente, pero las figuras, entienda bien, las figuras se cumplieron en Cristo. ¿Por qué no matamos aquí corderos y machos cabríos y demás? Y no es porque está caro. También, pero no es por eso. Es porque no hace falta. Es porque Jesucristo, lo dijo el apóstol Pablo, nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificado. Él era el Cordero. Él era. Ya se cumplió. Amén. Claro que la ley de Dios sigue vigente, claro. Pero hay que entender el tiempo que vivimos. Todo lo simbólico se cumplió, lo ceremonial, lo ritual, se cumplió en Jesucristo. Todo lo espiritual y lo moral sigue vigente. No robarás, no matarás, no hablarás falso testimonio, no envidia, ¿sí? No adulterio. Todo eso está vigente. No es que era de la ley ya. No. Está vigente. Pero los símbolos se cumplieron en Jesús. Eso es lo que hay que entender. No es tan difícil. Pero el Espíritu Santo tiene que iluminar. Otro no puede hacer la obra. Así que, para dar luz a los que habitan en tinieblas, me acuerdo de Tiro y Sidón. Tierra donde había tinieblas, tierra de gentiles, Galilea de los gentiles. Pero Cristo fue a cumplir su ministerio ahí y vino la luz a los que estaban en tinieblas. Y dice, y en sombra de muerte, versículo 79, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hablando de Juan, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Yo le invito a estar de pie en esta hermosa noche. Cuántas cosas maravillosas para compartir.
Vamos a orar al Señor una vez más, cerrando nuestros ojos, para que no haya distracción simplemente, pero elevando nuestros corazones, nuestras mentes, delante del trono de Dios. Dele gloria, dele gracias al Señor. Él nos ha visitado. Él ha visitado a su pueblo. Y Él lo sigue haciendo. Todos los días, Señor, yo necesito que tú visites mi vida, mi casa, mi familia. Todos los días, todos los que estamos aquí necesitamos que tú nos visites. Somos más que vencedores contigo, pero nada somos sin ti. Sin mí nada podéis hacer, y es una verdad, es una realidad. Nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestros recursos, un día se quedan cortos y nos damos cuenta de que no éramos Dios. Nos damos cuenta de que sin el cielo no podemos. Si no levantamos la mirada al cielo, sucumbimos. Por eso el arca de Noé tenía una ventana arriba. Solo se podía mirar al cielo. Señor Jesús, tú eres el arca de la salvación y solo podemos mirar hacia arriba. En este mundo que está inundado de pecado, de violencia, de injusticia, podemos navegar porque tú nos sostienes, Señor. Yo te pido tu fortaleza, tu bendición sobre este pueblo, sobre todos los que están mirando por redes sociales, los que están escuchando por la radio. Alcánzalos con tu misericordia. Visítalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Hay gente que tiene su hogar, su familia en tinieblas, en oscuridad, en sombra de muerte. Sácalos de allí, Señor. Que te conozcan a ti, que entreguen sus vidas a ti. Sácalos de la oscuridad. Rompe toda dureza en los corazones, Espíritu Santo. Quita los prejuicios, los temores, las formaciones de tradiciones que impiden. Quita todo impedimento. Que tu presencia, tu Espíritu pueda fluir, pueda tocar vidas, corazones. Hay gente que está llorando y no sabe por qué. Es que el Señor te está tocando. Es que el Señor te está tocando. Es la presencia de Dios. Y Él nos hace llorar para que luego podamos reír. Para que a la postre podamos ser bendecidos. Dice la palabra que a su pueblo Israel lo probó. Y estuvo sometido a angustias, pero para la posteridad bendecirlos. Señor, tú has venido a bendecir. Tú has venido a bendecir, tú has venido a abrir las puertas de las cárceles espirituales. Viniste a darle vista a los ciegos, viniste a vendar a los quebrantados de corazón. Señor, llénanos de este amor. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia, que podamos iluminar con tu luz, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros la luz de Cristo y podamos ser luminares en este mundo que está en tinieblas. Dejamos a tus pies todas nuestras peticiones, nuestras cargas. Mira cada preocupación, cada necesidad en las mentes, en los corazones de tus hijos, en nuestros corazones, y conforme a tu poder, a tu misericordia, a tu entrañable misericordia, responde, Señor. Conforme a tu perfecta voluntad, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria aquí en la Argentina, Señor. Este país necesita salir de las tinieblas y empezar a caminar en justicia. Señor, tu temor caiga sobre la vida de nuestros gobernantes, de los que están en eminencia, y todo espíritu inmundo que se levanta en contra del orden, en contra de la justicia. Señor, repréndelo. Hay poderes profundos, pero son poderes terrenales. Pero el poder del cielo, tu poder es mayor. Tú puedes cortar cadenas, tú puedes romper ligaduras de siglos, Señor. Que la gente pueda correr a tus pies, que haya salvación.
Que tu Espíritu Santo se derrame y haya un avivamiento en esta nación, un avivamiento verdadero, no emociones, sino transformaciones. Esos avivamientos que quebrantan, que transforman, que cambian de raíz las cosas. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor. Toda nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en ti. Dependemos de ti. Nunca nos has abandonado. Despedimos este año con gratitud. Y si tú no vienes antes, entramos al próximo con gratitud, con fe y con confianza de que tú nos sostendrás. En todo tiempo tú nos sostendrás. Tú sostendrás a tu pueblo. Tú has sido fiel y lo seguirás siendo. Te damos gloria, Señor. Te damos honra. Toda nuestra gratitud para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Recibe la honra, Señor. Recibe la gloria. Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibe la gloria. Solo tú eres digno, Señor. Tú eres digno y merecedor. Amén.